muchos estudiantes que no pueden hacer. Sí, dos. No aprendí para hacer. Los aprendí para los que no digo para el Ah, pero tenemos que hacer el primero. Entonces cuando hagamos el primero, ¿cómo te digo? Yo ya hablas con él, con el asesor de práctica, ¿no? Si llevas a la planta y todo, como ya lo revisas en trabajo, tres. Antes matriculado. Buenas noches, muchachos. Bueno, voy a dar como el orden del día entonces. Inicialmente vamos a sacar un corto tiempo para que hablemos nuevamente del proyecto final, a ver qué se les ocurrió en el transcurso de estos 8 días y debatamos un poquito acerca del tema. Bueno, vamos a resolver las inquietudes que tienen con respecto al tema anterior, ¿cierto? Recuerden que ahorita tenemos un quiz de los dos temas de los temas de las dos tutorías inmediatamente anteriores. Listo, y vamos a comenzar a ver el tema que tiene que ver con los otros dos pilares de la programación orientada a objetos que no hemos mencionado, con la herencia y el polimorfismo. Vamos a ver los conceptos básicos acerca de herencia y polimorfismo. Si nos alcanza el tiempo, espero que sí, vamos a comenzar a ver el tema de apuntadores. El tema de apuntadores es un tema que ustedes deben de haber visto el semestre pasado. Yo lo voy a repasar en este semestre, ya que es uno de los temas más importantes de C++. De hecho, yo pensaría que es uno de los temas que a la gente le da más dificultad asimilar, y por eso es que finalmente se les dificulta la programación en C++ o desisten de programar en este lenguaje de programación. Bueno, muchachos, como les dije, quisiera comenzar hablando nuevamente del proyecto final. ¿Quién tiene algunas ideas acerca del proyecto final? Yo inclusive, muchachos, quisiera que así nos toque dedicarle un tiempo grande, lo hiciéramos, pero que quedemos todos claros con eso y que nos vamos con ideas muy, muy fluidas. Pues la idea no es venir aquí a dar una clase magistral, porque de eso no se trata. La idea de la educación a distancia es que ustedes repasen los temas antes de y que yo venga a resolver inquietudes. Entonces, este espacio generalmente se puede aprovechar en este tipo de cosas, en este debate del proyecto final, que enriquece mucho. No sé ustedes qué han pensado, muchachos. Cuéntenme en qué han pensado para el proyecto final. Con respecto a las ideas que les di. Yo
pensado, profe, que me gustaría hacerlo del juego, pues que más o menos como qué juego sería, o más o menos de qué trataría, o sea, como que podría hacer uno en C++, o uno puede hacer lo que le dé la gana en eso. ¿Qué dijiste? ¿Un juego? Sí. Pues lo que pasa es que eso depende de la orientación. Bueno, generalmente uno cuando está hablando de un juego, uno generalmente parte de la interfaz gráfica, ¿cierto? Es porque un juego así por consola o algo así quedaría como muy engorroso, entonces, y muy poco atractivo para el usuario final. Entonces, yo pienso que cuando uno va a diseñar un juego, lo primero que tiene que diseñar o lo primero que tiene que pensar es en la interfaz gráfica, ¿cierto? Adicional a eso, también tiene que pensar en la orientación del juego, o pues ya hablando, o sea, a nivel de C++ y a nivel técnico, por decirlo de alguna forma, yo creo que tiene que empezar a pensar en la interfaz gráfica. A nivel de usuario final, tiene que empezar a pensar en lo que podría gustarle a un usuario final. Mire que yo no estoy poniendo limitantes, las limitantes las pone uno mismo. Obviamente no vamos a hacer aquí el juego más poderoso del mundo, porque no tenemos las herramientas para hacerlo y no es nuestro alcance. Pero sí como pensar en el usuario final, pensar como si nosotros fuéramos una empresa de software y llegara un usuario y nos diga, ve, yo necesito un juego de tal cosa. Bien, generalmente a un juego se le ocurre como yo no sé, un Tetris, no sé, un muñequito moviéndose, un laberinto, cosas así. Es como cuando programar un juego, lo primero que se le viene a la mente es eso. Pero pues, ¿cómo? Pero pueden ser muchas cosas más. Miren, por ejemplo, pueden ser un juego de preguntas. Por ejemplo, pues estoy especulando, pero la idea es que sean cosas pues que valgan la pena. Pero no se me ocurre, por ejemplo, ¿quién quiere ser millonario? Eso también es un juego, algo así, yo no sé. Hay muchas ideas, por ejemplo, un laberinto. Por ejemplo, un laberinto que vaya teniendo diferentes niveles, no sé. El hecho es el siguiente, quien vaya a hacer un juego, ¿cierto? Lo que debe empezar a pensar es en los límites que va a tener el juego, ¿cierto? O sea, este juego qué va a hacer, hasta dónde pienso llegar con él. Ese es el primero. Y lo segundo que tiene que comenzar a pensar, que es demasiado importante, es en la interfaz gráfica y empezar a trabajar en interfaz gráfica. Nosotros vamos a ver el tema de interfaces gráficas por allá más o menos a la mitad del semestre, ¿cierto? Entonces, quien vaya a hacer un juego no puede esperar hasta mitad de semestre para empezar a explorar interfaces gráficas. Si alguien pues lo tiene decidido, si quiere nos sentamos y no sé, en un break o nos sentamos en otro espacio diferente o en un chat a través de la plataforma y yo le indico pues las principales herramientas que debe tener en cuenta para una interfaz gráfica, para que las empiece a explorar. A mí me parece muy básico, porque yo diría que en un juego esa es la parte más compleja, porque la parte detrás del juego es pura lógica de programación. Es que usted estructure una lógica de programación básica, pero ahí mismo en la aplicación como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta esos dos elementos, delimitar el juego y pensar en la interfaz gráfica. Pero en general, pues no sé si de pronto resuelve tu pregunta, pero tu pregunta está orientada a qué clase de juego, qué limitaciones puedo tener yo para hacer un juego. No, eso depende del alcance que vos le pongas y de las herramientas que vos tengas de C++, ¿cierto? Obviamente yo no puedo hacer por ejemplo, un Unreal Tournament en C++, o sí lo podría hacer pues, pero no tenemos las herramientas ni llegamos a tener el nivel en este curso para hacerlo. Entonces sería como explorar algo básico, no sé si de pronto queda resuelta tu duda. Si quieres podemos hacer lo siguiente, explora ideas de juegos y las debatimos nuevamente y yo te digo, posiblemente imaginar un juego que
que esté pues salido del ámbito y yo de una vez te diga, no, de pronto es muy complicado. O posiblemente diga, sí, es una buena idea, trabaja en ella. Entonces, si quieres, puede traer ideas de juegos y aquí las descartamos o las reforzamos. O a través del foro también. Si quieres, a través del foro me puedes escribir y yo te respondo acerca de esas ideas. ¿Quién más tiene alguna idea? Bueno, muchachos, ustedes pensarán que yo por qué insisto tanto en el proyecto final. Yo insisto, muchachos, en el proyecto final porque el resultado que yo obtuve, por ejemplo, en el semestre pasado de los proyectos finales no fue muy satisfactorio en este curso, pues en el curso anterior. Entonces yo quisiera que este curso no fuera así. O sea, yo quisiera que todos los proyectos finales fueran bien elaborados, fueran unos proyectos finales bien estructurados. Entonces por eso quiero hacerles el acompañamiento desde el principio. Miren, muchachos, desde la primera vez que yo les mencioné el proyecto final, la idea era que ustedes ya estuvieran pensando en alguno. Entonces, no dejen para el día antes del anteproyecto pensar lo que van a hacer, porque seguramente van a presentar un mal anteproyecto y seguramente no van a delimitar bien su proyecto y van a hacer algo que posiblemente no satisfaga las expectativas. Por eso les insisto tanto, muchachos. Ese es el momento de debatir y de lanzar ideas tal vez absurdas, entre comillas, para poder aterrizarlas. En el momento del anteproyecto ya no es así, porque el anteproyecto es calificable. ¿Quién tiene de pronto otra idea o otra sugerencia? No sé, los oigo. Bueno, muchachos, recuerden que entonces para hoy ustedes tenían que traer repasados los temas de las 2 semanas anteriores, incluyendo los que no se vieron. ¿Quién recuerda qué tema no se vio la semana pasada? La semana pasada vimos programación orientada y clases y objetos. Sí, y de esos temas que abordamos yo les dije la semana anterior que nos faltaba uno, que lo debían repasar ustedes. ¿Quién recuerda qué tema es? Yo les dije, y entra dentro del quiz, muchachos. ¿Cómo? En realidad el encapsulado lo vimos cuando hablamos de forma básica, lo vimos cuando hablamos de lo que es una variable privada, de lo que es una variable pública, de los tipos de acceso. Había otro tema que yo les dije, muchachos, no alcanzamos a ver esto, por favor repásenlo, les resuelvo duda la próxima semana y entra dentro del quiz. Lo de herencia. No, herencia lo vamos a ver hoy. Yo les dije. Dígame, muchachos, ¿cuál era el tema? Me preocupa que no me digan cuál era el tema porque lo debieron de haber repasado. Ustedes tienen las diapositivas, muchachos, ustedes saben qué tema no vimos. Muchachos, vuelvo y les insisto, me preocupa eso. Voy a hacer un paréntesis aquí para decirle algo. Miren, ustedes están en una estrategia, una modalidad de distancia de aprendizaje. O sea, en una modalidad de distancia, el principal ingrediente, por decirlo así, o la principal forma de aprendizaje es el autoestudio, ¿cierto? Ustedes, esta materia no tienen un laboratorio presencial, me refiero a presencial, que estemos aquí juntos creando un proyecto, ¿cierto? Lo tenemos que hacer a distancia.
Entonces eso, digamos que limita un poco las posibilidades, pero abre las puertas al autoestudio. Me preocupa eso, muchachos, porque en este curso vamos a empezar con esa tendencia, ¿cierto? Vamos a empezar a implantar el autoestudio. Entonces la magistralidad en las clases va a desaparecer ya prácticamente al final. O sea, el curso pasado vimos magistral una parte y otra no. Hoy vamos a tratar de reducir la magistralidad y así sucesivamente, hasta que las últimas clases venimos a resolver dudas. Entonces me preocupa que la primera clase que prácticamente dejamos algo al autoestudio, que era poco, no lo hayan abordado. El tema que yo les había dicho que estudiaran, muchachos, eran constructores. ¿Estudiaron la parte de constructores? Voy a dar un breve repaso de constructores, ¿cierto? Muchachos, por favor, no quiero volver a repetir este mismo discurso en la siguiente tutoría, ¿cierto? De hecho, no lo voy a repetir. En la siguiente tutoría voy a asumir que ustedes sí estudiaron lo que había que estudiar y repasaron el tema. Entonces, no lo voy a reforzar. Esperaré preguntas de ustedes. Muchachos, un constructor Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es un constructor? En lo poquito que hemos visto de programación orientada a objetos, vimos cómo crear un objeto, ¿cierto? Que lo antecede la clase, le pongo el nombre del objeto y le pongo punto y coma, ¿cierto? Recuerdan que yo les expliqué que cuando yo creo un objeto es una instancia de la clase, o es como una copia de la clase. Imagínenselo de esa forma. Yo cojo la clase, que es como un formulario, le saco una copia y lo diligencio. Imagínenselo de la siguiente forma: es como si yo tuviera una hoja, ¿cierto? Una hoja con un formulario y es la hoja original, ¿cierto? Si yo pretendo que 10 alumnos me llenen esa hoja, ¿yo qué haría con ella? Sabiendo que es la original y no la puedo rayar, no la puedo dañar, ¿qué haría con esa hoja? Le saco 10 copias para que cada uno de los alumnos la diligencie, ¿cierto? Entonces, imagínense en cada una de esas copias como un objeto. Es un objeto, ese objeto es la copia de la clase, Cuando ellos van a diligenciar la información, ellos encuentran los campos vacíos, ¿cierto? Entonces, les pongo el siguiente ejemplo. Yo sé que las que van a llenar el formulario, las personas que van a llenar el formulario son mujeres, ¿cierto? Y en el formulario existe un campo que dice sexo, ¿cierto? Para elegir el sexo. Entonces, ¿creen ustedes que podría evitarles yo la fatiga a ellos de elegir, a ellas, de elegir el sexo, sabiendo que solo voy a recibir mujeres? Sí. Yo podría evitarle la fatiga. Entonces, antes de sacarle la copia, ¿cierto? Yo podría, por ejemplo, señalar femenino para que todas las copias queden con femenino, ¿cierto? Entonces, traslademos esto al ejemplo de las clases y objetos en C++. Cuando yo creo una copia de un objeto, por ejemplo, yo tengo la clase profesores, entonces yo creo el objeto David, ¿cierto? Cuando creo el objeto David, ese objeto David tiene unas variables y unos atributos, por ejemplo, edad, materia que dicta, salario, no sé, en general, ¿cierto? Cuando yo creo el objeto así, básicamente, esas variables como tal,
salen vacías, como en el ejemplo de la copia. ¿Cierto? Esas variables, yo saco la copia para que llenen el formulario y ellos la llenan, salen vacías. Entonces miren que yo en C++ o en el código que elaboro tengo que hacer un procedimiento, digamos, un poco engorroso. ¿Cómo así? Yo tengo que crear el objeto y el objeto tiene todos sus datos vacíos. Y el objeto tiene todos sus datos vacíos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo en la misma creación del objeto pudiera de una vez llenar los datos y decir, vea, este objeto, la edad es tal, el salario es tal, la materia es tal? ¿Cierto? De una vez en la creación del objeto, para no tener que hacer doble trabajo. Crear el objeto vacío y después ir a llenar campo por campo, ¿cierto? Entonces, qué bueno sería hacer eso. Para lograr hacer eso es que existen los constructores, ¿cierto? Independiente de la fatiga de llenar los datos, porque si después usted los quiere cambiar, tiene que hacerlo de todas maneras. Hay una razón muy valiosa para utilizar constructores o para inicializar esas variables. Que cuando yo cree profesor, ¿cierto? Llene de una vez la información, ve, la edad es tal. Hay una razón muy poderosa en programación. ¿Cuál es esa razón? Cuando yo creo el objeto y no inicializo esas variables, ¿qué pasa en la máquina? ¿O qué hace el código como tal? El código lo que hace es que al crear el objeto saca una copia de todas esas variables o asigna el espacio correspondiente a esas variables en memoria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenía tres variables que eran enteros, entonces va él y me reserva esa porción en memoria. Entonces, fíjense en esto, muchachos. Discúlpenme un segundo. Fíjense en esto, muchachos. Tengo la clase. La clase tiene tres variables, ¿cierto? Entonces, cuando yo creo un objeto, ¿qué hace el programa o qué hace mi programa? Esto es clase. ¿Qué hace mi programa? Él se va para la memoria. Voy a pintar aquí la memoria como un casillerito. Esta es la memoria y cada uno de los bloquecitos que están ahí son posiciones de memoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace o qué pasa en la máquina cuando yo creo un objeto? ¿Cierto? Entonces él va a crear un objeto. Entonces él dice, bueno, ¿cuántos espacios tengo que reservar para este objeto? Tengo que reservar 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces él va acá a la memoria y le dice, vea memoria, usted tiene que reservarme esta parte y esta parte, porque yo acabo de crear un objeto, ¿cierto? Eso es lo que pasa en memoria. Si yo quiero crear, llamemos esto objeto 1, si yo quiero crear otro objeto, un objeto 2, ¿cierto? Entonces viene y pasa exactamente lo mismo. Él dice, vea, como ya creé otro objeto 2, usted me debe reservar en memoria otras 3 posiciones, porque yo las necesito para ir a diligenciar las variables de esa instancia. Bueno, entonces, ¿qué creen ustedes que pasa, muchachos, cuando yo creo el objeto y no inicializo esas posiciones de memoria? ¿Qué creen que pasa? Cuéntenme, muchachos, ¿qué creen que pasa? Ustedes ya deberían estar familiarizados con lo que pasa, porque este concepto no es ajeno a lo que vieron el semestre pasado. ¿Qué pasa, muchachos? Acuérdense lo que yo dije que hace. Lo que hace es reserva memoria.
reservar memoria no es llenar, ¿cierto? Entonces les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes reservan 2 asientos para cine. Ustedes van para cine, se meten a la página de internet y reservan 2 asientos, ¿cierto? Cuando ustedes reservan esos 2 asientos, ¿qué creen que pasan esos 2 asientos? Ya no hay otro. Pues en el cine no van y colocan 2 muñecos o van y colocan su nombre, ¿cierto? Los 2 asientos quedan ahí libres. O sea, usted sabe que están reservados porque a través del programa están reservados, pero ellos quedan libres. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted no va a la película, ¿cierto? Podría, por ejemplo, sentarse una persona ahí y posiblemente nadie darse cuenta que usted no fue a la película porque usted no asistió, ¿cierto? Porque usted no llegó y dijo, ve, ese puesto está ocupado, es mío, usted no fue, ¿cierto? Entonces no fue perceptible para nadie. Cuando usted reserva posiciones de memoria, usted lo que hace simplemente es lo mismo que hace por la página en el cine. Usted dice, ve, yo necesito esos puestos para cuando yo los vaya a utilizar. Necesito estas 3 casillas para cuando las vaya a utilizar. Pero ahí no ponen nada, ¿cierto? Entonces posiblemente si ahí había basura en esas casillas, ¿cierto? Ahí se quedó esa basura. Entonces, cuando usted, por ejemplo, crea un objeto, ¿cierto? Y usted va e intenta acceder a una variable relacionada con ese objeto, usted se va a dar cuenta que la información que está ahí no es coherente. ¿Por qué no es coherente? Porque la información que está ahí es basura, entre comillas, ¿cierto? Es información que no tiene sentido, porque usted no ha dado un valor con sentido, que tenga sentido. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos, el principal objetivo de los constructores es precisamente evitar eso. Es que una vez se reserve la memoria, se le asigne un valor coherente, ¿cierto? Un valor coherente que finalmente no sea el resultado, pero que pues se pueda hacer una operación con él, o que no salga, por ejemplo, un error en tiempo de ejecución. Entonces la idea de un constructor es, bueno, venga, resérvemelo, pero de una vez póngame ahí un 5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos 2 objetos los creé sin constructor. Entonces me reservaron los espacios, pero hay basura dentro de ellos. Voy a crear otro objeto con constructor, ¿cierto? Entonces, como este objeto lo creé con constructor, el objeto 3, entonces vamos a poner entre paréntesis algo aquí para que me entiendan que lo creé con constructor. Entonces va a decir, listo, aquí me pones por favor un 5, aquí me pones un 10 y aquí me pones un 8, ¿cierto? Posiblemente esos valores yo los cambie en el futuro, pero al menos ya sé inicialmente que se colocó lo que yo quería, ¿cierto? Bueno, muchachos, características de los constructores en general, ¿cierto? Un constructor, ¿cómo? No, profe, era otra persona, profe. Listo. Esto es conceptualmente lo que es un constructor. A nivel de C++, ¿qué es un constructor? ¿Cierto? Entonces, a nivel de C++, un constructor simplemente es una función que se encarga de hacer eso, de ir a llevar a las variables de la clase, los respectivos valores, ¿cierto? Bueno, en la diapositiva que pueden ver en la pantalla está el esquema de cómo implementar un constructor o cómo crear un constructor. Enseguida vamos a ver ejemplos. Los constructores tienen ciertas características, muchachos. ¿Cuáles son las características? Un constructor siempre tiene que tener el mismo nombre de la clase. Si mi clase se llama profesor, entonces ¿cómo se debe llamar mi constructor? Profesor. Usted no puede llamar un constructor hola. O sea, usted no puede crear un constructor que se llama hola de la clase profesor. ¿Por qué? Porque no va a ser reconocido como un constructor. Otras características de un constructor que, como les digo, simplemente es una función. Entonces, ¿qué características debe tener esa función? Ya les dije, tener el mismo nombre de la clase.
no retorna ningún valor, ¿cierto? Entonces a la parte izquierda, cuando yo creo el prototipo o la declaración, yo no coloco ningún tipo de dato a retornar, porque no tiene sentido. No pueden ser heredados. De pronto este concepto es un poquito abstracto para ustedes en este momento, pero para que lo tengan en cuenta. O sea, todas las funciones se pueden heredar, los constructores no lo pueden hacer, porque no tiene sentido, no es la función como tal del constructor, perdería su naturaleza, por decirlo de alguna forma. Deben ser públicos, ¿cierto? No tiene sentido que yo coloque un constructor privado. Más adelante, cuando veamos el ejemplo, les voy a decir por qué, y ustedes mismos lo van a notar. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, les voy a explicar otro elemento, o vamos a mirar el ejemplo, muchachos, para que no nos vamos perdiendo. Un ejemplo simple. Entonces miren, muchachos, yo tomé el ejemplo de la clase pareja, el que hicimos la clase anterior, el que mostramos, ¿cierto? Entonces voy a repasar rápidamente lo que es este código. Recuerden que este código es una clase que se llama pareja, ¿cierto? Recuerden que tiene dos funciones, que es la primera, tiene dos funciones, una que se llama lee y otra que se llama guarda. ¿Sí recuerdan la función, muchachos? Para que no la repitamos nuevamente, ¿cierto? Y recuerden que por aquí creábamos un objeto que se llamaba par1, un objeto de la clase pareja. Bueno, entonces recuerden, muchachos, venga, subamos esto un poco. Recuerden, muchachos, que en la clase pasada, cuando creábamos el objeto, lo creábamos de la siguiente forma, ¿cierto? Lo creábamos de esta forma. Entonces no le colocábamos ningún argumento. Entonces ahí es cuando yo les digo que se crea un objeto, se reservan las posiciones de memoria, pero no se les asigna nada. Ellas posiblemente pueden contener valores que no concuerdan pues con la información que nosotros queremos obtener. Entonces cuando yo creo un constructor, yo puedo darle, cuando yo creo un objeto, yo a ese objeto puedo darle los valores que yo quiero por defecto para sus respectivas variables, ¿cierto? Pero si ustedes miran la coherencia pues del programa, si ustedes miran, bueno, pero entonces ¿cómo así? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Entonces la función que llamamos constructor. Entonces miren, muchachos, en esta línea que les estoy mostrando, la línea 32, en la línea 32 yo no estoy creando ningún constructor ni nada por el estilo. ¿Qué estoy haciendo en esa línea 32? ¿Quién me repite? ¿Qué estoy haciendo en la línea 32, muchachos? Objeto. Estoy creando un objeto, ¿cierto? Entonces ahí no hay ningún constructor, ¿cierto? Lo que le estoy haciendo es dándole argumentos al objeto. Le estoy diciendo, vea, señor objeto, yo le voy a mandar un 12 y le voy a mandar un 32. Entonces vuelvo y digo, ahí es donde el objeto se pregunta, pero vení, ¿yo qué hago con eso? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Creamos una función que se llama un constructor. Aquí la tenemos definida, muchachos. La tenemos, declarada. Está el prototipo. Entonces, miren el prototipo de un constructor. Entonces, vuelvo y les repito las condiciones. Primero, que sea público, ¿sí lo recuerdan? Entonces, tiene sentido que yo coloque un constructor debajo del tipo de acceso privado. No, porque es público, ¿cierto? Entonces, si yo lo coloco debajo de privado, estoy cometiendo un error. Va a salir un error. Listo. Otra condición. Recuerdan que le dije que esa función no tenía ningún retorno. Si ustedes ven la función lee y la función guarda, ¿cuál es el retorno de esas funciones? Ninguno, o void. Recuerden que cuando una función no retorna nada, el tipo de dato con el que uno devuelve, entre comillas, es void, ¿cierto? Porque no retorna nada. En el caso de los constructores,
no se coloca nada, ni siquiera void, ¿cierto? No se coloca ninguna palabra reservada que indique que hay un retorno, porque los constructores no retornan nada. Bueno, y se colocan unos argumentos, ¿cierto? Esos argumentos dependen pues de lo que yo quiera hacer con ese constructor. Les voy a mencionar una cosa, muchachos, que es como un mito que existe. Generalmente uno cree que los constructores son para inicializar variables. Pues esa es su función principal, la que les acabé de mencionar, que no quede basura en las variables cuando yo cree el objeto. Pero esa no es su única función. Usted puede hacer más cosas en un constructor. Si usted quiere que dentro de un constructor se imprima algún valor, usted lo puede imprimir. Si usted quiere inicializar otro tipo de variable en un constructor, lo puede hacer en general. Les repito, su función principal es inicializar las variables de la clase, pero puede hacer muchas más cosas. Entonces, si su función principal es inicializar las variables de la clase, y esta clase tiene, ¿cuántas variables tiene esta clase, muchachos? ¿Cuáles son? A2 y B2. No. A y B, correcto, son A y B. Entonces, si la función del constructor es inicializar las variables, ¿cuántos argumentos creen ustedes que debemos ingresar? 2. Debo ingresar 2. Bueno, pero no es necesario. Si yo solo quisiera inicializar uno, lo podría hacer, ¿cierto? Eso depende de mí. Pero para efectos de la funcionalidad, uno generalmente siempre ingresa el número de argumentos igual al número de variables que tenga la clase. Pero vuelvo y le insisto, pueden ser un argumento para inicializar una sola variable, o pueden ser 10 argumentos. Con los otros 8 argumentos que me sobran, puedo inicializar otras cosas o hacer otras acciones. Miren entonces, muchachos, por fuera de la clase, la definición del constructor. Entonces miren, muchachos, que un constructor no deja de ser simplemente una función. Miren que le estoy dando igualmente el argumento. ¿Sí ven? Le estoy diciendo que esa función pareja o constructor es de la clase pareja. Les hago una pregunta, muchachos. Si yo coloco esa función sin su ámbito, sin el pareja 2 puntos, posiblemente ¿qué pueda pasar? O el código ¿qué pueda identificar? Pues posiblemente sí es algún error, pero supongamos que no es algún error. Supongamos que nosotros somos el compilador y vamos allá a esa función pareja. ¿Qué es lo primero que pensaría uno de esa función pareja? Miren las condiciones. Está por fuera de la clase y no le estoy poniendo ámbito. ¿Qué creen ustedes que pensaría el compilador? Pongámonos en la posición del compilador. El compilador no dice, ve, yo creo que esta función es de la clase pareja. ¿Por qué no dice eso? Porque no tiene el ámbito, y él para pensar eso necesita el ámbito, ¿cierto? Entonces, como no tiene el ámbito, obviamente él no va a pensar que es un constructor de la clase, porque él ni siquiera tiene idea que es de la clase, ¿cierto? Entonces él no va a pensar, ve, esto es un constructor de la clase pareja, no. Para él podría ser una función común y corriente. ¿Correcto, muchachos? Entonces miren, ¿qué estoy haciendo dentro de ese constructor? Dentro de ese constructor estoy inicializando las variables de la clase. Le estoy llevando a el valor de A2 y a B el valor de B2, que son los argumentos que yo estoy colocando ahí, ¿cierto? Entonces miren, muchachos, cuando yo estoy colocando aquí en el objeto 12 y 32, ¿para dónde creen ustedes que se va 12? Para A, correcto. ¿Y para dónde creen que se va 32? Una pregunta ahí capciosa. ¿Qué pasa si yo quisiera que fuera al revés? Que el primer valor se vaya para B y que el segundo valor se vaya para A. ¿Los cambio dónde? De orden. ¿Pero en dónde?
Allá cuando los pongo, aquí, pongo en vez de 12 y 32, pongo 32 y 12. Sí. Cambio el orden aquí, muchachos. En la creación del objeto. ¿Ustedes creen que es correcto cambiar el orden ahí? ¿Qué pasa si yo pongo 32 de primero? Se va para el primero. O sea, él no va, pues para él eso es un valor cualquiera. Si yo los quiero colocar al revés, lo tengo que cambiar aquí, ¿cierto? Entonces, que el primer argumento que yo coloque, en vez de irse para A, se vaya para B, ¿cierto? Entonces aquí quedaría, aquí a A le llevo B2 y a B le llevo a 2, ¿cierto? Entonces miren muchachos que aunque el constructor sea una inicialización en el momento de crear el objeto, yo soy el que le digo al constructor qué hacer, ¿cierto? Obviamente él tiene una función específica, pero yo soy el que se la indico. O sea, él no es inteligente, él no ve, voy a poner esto allí, no. Yo soy el que le indico esa función. Una pregunta muchachos aquí para pensar. Según lo que les acabé de contar, díganme, bueno muchachos, voy a ser un poquito generoso con ustedes. El que me diga por qué uno de los puntos del quiz se lo asumo, uno de los puntos del quiz, si lo saca malo, se lo asumo como bueno, mejor dicho, le regalo un punto en el quiz. Si me responden esta pregunta. Entonces, según lo que les acabé de contar, ¿por qué un constructor no puede ser privado? Porque tiene que ser público. Porque tiene que hacer de acceso directo pro. ¿Y en dónde tengo ese acceso directo? ¿En dónde está el acceso directo? En público, ¿ve? Porque si fuera privado, entonces ya teníamos que hacer una función para acceder a él. Sí, pero responde a lo que específicamente. Pero, o sea, eso es claro, porque esa es la definición de un tipo de acceso público-privado, esa es la definición. Pero denme la razón por qué debe ser público. O sea, obviamente esa es la definición y por ahí va el agua, pero ¿por qué? Piensen en qué momento se utiliza y me dicen la razón de por qué no puede ser público. ¿En qué momento se utiliza un constructor y por qué no puede ser privado? Esa pregunta está interesante, muchachos. Por esa pregunta les valgo 2 puntos, o sea, un 1. O sea, hay una razón y es de pensarla, o sea, no es una regla del código de programación, es de sentido común. Si ustedes me dicen por qué no puede ser privado, les doy 2 puntos. Tal vez porque al principio probé y todavía no se han dado las funciones. ¿Quién me está hablando? No le veo. Porque no se han dado las funciones. Que no se han ejecutado, pero están al principio. Pero esa no es la razón. Pues defíneme más eso de que están al principio. Porque, ¿cómo así? Explícamelo más claro. Está al principio el constructor. O sea, entonces, si uno logra definir privado pro, entonces, ahí al principio, entonces, ¿cómo iba a ser uno? Pero ¿cómo iba a acceder a qué? Al constructor. ¿Pero a qué te refieres al principio? ¿En qué momento accedo yo al constructor? O sea, tu respuesta aporta cosas a la respuesta, pero no es la respuesta. Debe ser público porque no esa parte sino la otra, al ser privado necesitaría yo como un acceso para que me permita entrar, y al ser público simplemente le doy la orden y entrar. Pero bueno, él necesita el acceso. ¿Y yo por qué no se lo puedo dar? ¿Por qué no le puedo dar el acceso? Entonces, ¿ya sé por qué? Sí, dígame.
que el acceso tiene que ser desde el exterior, ¿sí o qué? Entonces yo tengo que acceder a él. Y si fuera privado no puedo. Y en la diapositiva decía que tampoco podía ser heredado. Pero eso es definición, o sea, hagan un ejercicio mental. Hagamos un ejercicio mental. Ve, voy a hacer tal cosa. ¿Y por qué no se puede tal cosa? Miren, muchachos, la razón es muy... O sea, como les digo, todo lo que ustedes me dijeron es válido y aporta la solución, aporta la respuesta, pero no es la respuesta en sí. ¿Cuál es la respuesta en sí? Entonces, cuando yo quiero acceder a una variable privada o a un método privado, necesito un método público que lo acceda, ¿cierto? Sí. Entonces miren que, por ejemplo, para yo acceder a un método público, ¿cómo lo accedo? O sea, lo accedo con el objeto y el método, ¿cierto? Sí. El objeto y el método, o la función, pues, coloquemos la función. Con el objeto y la función. ¿Qué pasa entonces? Miren que yo, para usar esa función pública, tengo que tener algo ahí, tengo que tener una condición. ¿Haber hecho qué? Entonces miren, muchachos, lo que yo les decía, que hiciéramos el ejercicio mental. Supongamos que este es el constructor, ¿cierto? Este es el constructor. Lo coloqué dentro de la nube porque lo coloqué privado, ¿cierto? Entonces, para yo acceder a él, tengo que tener inicialmente un método público. Coloquemos aquí una función pública para accederlo, ¿cierto? O sea, para que se acceda a través de él. Pero para yo poder usar esta función, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un objeto, ¿cierto? Pero al yo haber creado un objeto, tuve que haber usado ya el constructor, porque el constructor se usa en el momento de crear el objeto. Entonces miren que se vuelve un círculo vicioso. Yo necesito crear un objeto, entonces voy al constructor y me dice, no, es privado, entonces necesito una función, pero para la función necesito un objeto, pero no tengo el objeto porque no puedo usar el constructor. ¿Sí lo ven, muchachos? Que se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es la única forma de yo romper ese círculo vicioso? Que el constructor sea público, ¿cierto? Porque en el momento de yo crear el objeto, es lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? O sea, no hay forma de que yo acceda a una función pública sin antes haber usado el constructor, ¿cierto? Alguien puede decir, profe, pero yo puedo crear un objeto sin el constructor, porque un objeto se puede crear sin constructor, la clase pasada lo vimos. No, entonces voy a hacer lo siguiente, creo un objeto sin el constructor, ¿cierto? Creo un objeto sin el constructor. Entonces, como ya lo tengo creado, accedo a la función pública. Listo, ya pude acceder. Y luego accedo al constructor. Entonces ahora sí pude acceder. Pero entonces, si nos devolvemos a la definición, ¿qué sentido tiene acceder al constructor si yo ya creé el objeto hace rato? Y para eso es que necesito usar el constructor. ¿Sí les queda claro, muchachos? Por eso es que un constructor debe ser público. Porque como mínimo, la respuesta era, muchachos, la respuesta que yo esperaba para darles ese punto, o los dos puntos, la respuesta era, un constructor no puede ser público porque una función necesita como mínimo para ser accedida que se cree el objeto correspondiente. Y cuando se cree el objeto correspondiente ya se debió de haber usado el constructor. Esa era la respuesta. Bueno, muchachos, ¿queda claro lo que es un constructor entonces? Sí, señor.
Bueno, ahora rápidamente vamos a ver lo que es un destructor. Bueno, como su nombre lo indica, es el análogo, pues es el opuesto, perdón, del constructor. Él es el que se encarga de destruir. Entonces vuelvo al siguiente dibujito, muchachos. Entonces recuerden que cuando yo creé esto, recuerden este dibujo, cuando yo creé el objeto, yo reservé un espacio en memoria. Si yo sigo ejecutando mi programa, recuerden, muchachos, ¿quién es el que administra la memoria programando en C++? ¿Quién es el que lo hace? Recuerden que ese concepto era, cuando yo les decía, esto es un concepto para toda la vida. ¿Quién administra la memoria cuando estamos programando en C++? ¿Quién? O sea, ¿quién dice qué se guarda, qué no se guarda, qué se borra, qué se pone, qué se quita? ¿Quién es el que dice eso? Programador. El programador. Porque no hay nadie que gestione la memoria. En otros lenguajes como Java lo hace el garbage collector a través de la máquina virtual de Java. Pero aquí no, aquí yo soy el que digo eso. Entonces, si yo sigo con mi programa, ¿quién se va a encargar de limpiar esa memoria que usé por arriba? ¿Quién se va a encargar? Nadie, si yo no lo hago. Correcto. Entonces yo tengo que hacerlo. O sea, obviamente yo voy a limpiar esa memoria, voy a borrar esto. ¿Cuándo qué? Cuando ya no lo necesite. No tiene sentido que yo borre un objeto y lo vuelva a crear para usarlo, ¿cierto? Obviamente yo lo borro cuando ya no lo necesito más, ¿cierto? Entonces, el destructor es aquella función que me permite hacer eso. Me permite destruir o liberar el espacio de memoria que reservé cuando instancié un objeto. Listo. La metodología, pues la forma de crear un destructor es muy similar a la de un constructor. Las condiciones son... bueno, muchachos, antes esto es muy importante. Generalmente uno piensa o ve un constructor, uno ve un destructor como algo que va y libera memoria simplemente. Algo que va y libera memoria, algo así como un recogedor de basura manual. Yo voy y recojo la basura, vuelvo en sucio, voy y recojo la basura, vuelvo en sucio. Así lo veo yo, o así suele verse. Pero cuando uno hace programas más complejos, ¿cierto? Cuando uno hace programas más complejos, nos vamos a dar cuenta más adelante, generalmente los objetos tienen una orientación. O los objetos se crean para algo en específico. Por ejemplo, cuando estamos usando ficheros, cuando veamos la parte de ficheros, se van a dar cuenta que cuando yo creo un objeto, obviamente estoy instanciando en memoria variables, pero esas memorias lo que hacen es que crean una conexión a ese fichero. Entonces muchas veces los objetos no solo significan espacio en memoria, también significan conexión, significan, por ejemplo, establecimiento de comunicación con otros dispositivos, o por ejemplo, significan un evento que está vivo. Vamos a ver que en las interfaces gráficas va a significar un evento que está vivo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dejar que ese evento siga vivo o matar el evento, ¿qué tengo que hacer? Destruir el objeto. Entonces miren que aunque uno destruye para liberar memoria, a veces los conceptos son un poco más de alto nivel. O sea, nos vamos a dar cuenta que yo creo un destructor ¿para qué? Por ejemplo, para matar un evento. O por ejemplo, para liberar una conexión con un fichero o con un dispositivo. Eso lo vamos a ver más adelante, muchachos. Un constructor cumple casi las mismas las mismas condiciones que un destructor. Se define de la siguiente forma: con el mismo nombre de la clase, nuevamente, como el constructor, y si antecede de una virgolilla. ¿Sí conocen el carácter virgolilla? Sí. Creo que se saca con al 126.
Bueno, generalmente un destructor no tiene argumentos. ¿Quién me dice, muchachos, por qué un destructor no tiene argumentos? A ver, eso es un concepto. ¿Por qué un destructor no debe tener argumentos? Pero que si destruye el objeto, destruye toda la información del mismo, ¿no? Exactamente. Porque destruye toda la información. No tiene sentido decirle, ve, anda a destruirme tal cosa de tal partecita del objeto. No, porque eso sería más bien como borrar la información que tiene. Y eso se hace de otra forma. La función del destructor es simplemente destruir lo que se reservó o liberarlo, ¿cierto? Eliminar el objeto que se construyó. Entonces no tiene argumentos, ¿cierto? No retorna ningún valor, lo mismo que un constructor. No pueden ser heredados, ¿cierto? Lo mismo que un constructor. Deben ser públicos, ¿cierto? La misma razón por la que el constructor, ¿cierto? En este caso, la razón de que sea público puede ser un poco diferente. ¿Por qué? Pues porque yo ya creé el objeto y yo puedo acceder a métodos públicos. O sea, la razón que les di ahora no es tan fuerte y no es tan válida con respecto a este tema. Ya la razón es cuál. No tiene sentido que yo cree un objeto para destruir otro. ¿No les parece, muchachos? O para destruirse a sí mismo, ¿cierto? Que cree un objeto para que use una función para que se destruya a sí mismo. Entonces, de una vez, para evitar ese loop y esas vueltas, simplemente es público. No pueden ser sobrecargados. Ya más adelante vamos a ver qué es sobrecargarlo. Listo. Hay dos palabras reservadas que vamos a utilizar más adelante, pero por el momento quisiera que conocieran, que es la palabra new y la palabra delete. La palabra new y la palabra delete, ¿cierto? ¿Para qué sirve eso? New y delete nos sirve para crear objetos dinámicamente. ¿Quién me dice qué significa crear un objeto dinámicamente en las fases de ejecución de un programa? Dinámicamente es como que no se le da límite de memoria, la va abordando si la necesita. No es eso. ¿Qué me dice que es dinámicamente? En general, en C++, ¿cuál es la diferencia de crear algo estático y de crear algo dinámico? ¿Quién me dice? Que puede cambiar. Exacto, y si algo puede cambiar, ¿en dónde se crea? ¿En qué momento se crea? ¿En qué tiempo, en qué fase del programa? Pues en tiempo de ejecución. Correcto, en tiempo de ejecución. No tiene sentido que algo dinámico se cree en tiempo de compilación, ¿cierto? Pues porque la compilación, todo lo que genera o el código que establece es estático, ¿cierto? Entonces, cuando yo creo un constructor sencillito, cuando creo un objeto a través de un constructor de manera sencilla, como lo acabamos de ver, lo hago de manera estática, porque ese objeto se crea en tiempo de compilación. Este operador new me permite crear objetos en tiempo de ejecución, dinámicamente. El operador delete es el análogo del destructor, ¿cierto? El operador delete, entonces, ¿qué haría? Lo eliminaría en tiempo de ejecución. Muchachos, nunca se les vaya a olvidar esto. Cada que usted utilice, miren lo que pasa, muchachos, la analogía entre tiempo estático y tiempo dinámico, o creación dinámica y creación estática. Si usted crea un objeto de manera estática, usted lo controla, ¿cierto? Usted lo controla, usted está diciendo, yo estoy creando este objeto, créelo y ya, y pare de contar. Si usted no le pone un destructor a ese objeto, puede que no pase nada, ¿cierto? Me queda una porción de memoria por allá asignada y nunca la liberé, pero bueno, no pasó nada. Resulta que cuando usted está creando dinámicamente, esto es de más cuidado. ¿Por qué? Porque su programa puede estar creando dinámicamente, continuamente. Supongamos que sea un formulario y que cada que yo le dé clic a un botón me cree un objeto dinámicamente. Entonces imagínense ustedes si una persona ociosa
le da por dar clic y clic y clic y clic y clic. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué pasa? Yo le doy clic y clic y clic y clic y me está creando objetos y objetos y objetos. ¿Qué pasa? Se me acaba la memoria no es infinita. Recuerden que un objeto es una posición asignada en memoria. Si yo le doy 10.000 clics, ¿cierto? Son 10.000 objetos que se guardan en memoria. Entonces, ojo muchachos, que cuando se crean objetos dinámicamente, el operador delete es necesario, es prácticamente que necesario, ¿cierto? Digo que prácticamente porque si usted no lo coloca no le va a sacar un error, ¿cierto? Pero sí va a ser muy poco, pues el rendimiento de su aplicativo va a ser muy bajo, porque usted va a usar la memoria enormemente. Bueno muchachos, aquí en este ejemplo, si yo quisiera agregar un destructor, simplemente haría lo siguiente. Lo definiría en el main. Perdón, hay un error muchachos. Lo definiría en la clase, ¿cierto? Lo defino en la clase. Como público, ¿cierto? Sí, como público. Tiene que ser público. Entonces sería pareja, ¿cierto? Miren que él inclusive me lo señala. ¿Sí ven que él me indica? Bueno muchachos, creo que di una explicación básica teniendo en cuenta que ustedes debieron de haber estudiado esto previamente. Los invito muchachos, porque tenemos que avanzar, a que repasen más fuerte este tema y miren ejemplos. Los invito a que entren a internet y miren ejemplos de constructores, ejemplos de destructores y verifiquen cómo se usa. Bueno muchachos, ¿Qué combinación sale la verdurita esa? al 126. Igual muchachos, en el transcurso del curso vamos a ver cómo usamos constructores y vamos a ir cogiéndole el tiro. Vamos a ver que hay otras formas de inicializar constructores, otras formas de copiarlos, vamos a ver que hay formas más rápidas de crearlos, bueno, en general. Bueno muchachos, yo quisiera hacer énfasis en otro tema que es muy importante con respecto a los constructores o en general. Hasta el momento muchachos, para nosotros un objeto ha sido un valor así, un elemento extraño dentro de nuestra programación, ¿cierto? Para nosotros es claro que es una función, o era claro al menos hasta que entramos a este curso, era claro que era una función, era claro que era una variable, en general, ¿cierto? Introdujimos el concepto de objeto y digamos que introdujimos algo nuevo, pues sí es algo para asimilar. Quiero que entiendan lo siguiente: para C++, no solo un objeto es un objeto, valga la redundancia, no solo lo que nosotros conocemos como objeto es un objeto. Para C++, por ejemplo, una variable también es un objeto. Cualquier elemento que reserve memoria, ojo muchachos, cualquier elemento que reserve memoria en C++ es un objeto en C++, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿un flotante es un objeto? ¿Por qué es un objeto?
Que reserva memoria. Claro, cuando usted crea un flotante, él va a memoria y reserva la memoria suficiente para usted almacenar los datos que van a ir dentro de ese dato flotante. Entonces, todo es un objeto. Entonces, a eso va, muchachos, el siguiente ejemplo. Miren la diapositiva, por favor. Miren la forma de definir básicamente en el primero, donde dice ejemplos de constructores abajo. En la segunda viñeta. Miren la forma básica de crear un constructor, ¿cierto? De definirlo. Miren, dos argumentos, ¿cierto? Son tipo entero y después dentro del constructor se lo llevo a las variables de la clase. Eso no es nuevo, ya ustedes lo vieron ahorita. ¿Qué sí es nuevo para ustedes? Esto se puede hacer de una forma más rápida y más sencilla, que es la que vamos a comenzar a utilizar, muchachos, para que vamos cogiéndole el tiro a la programación efectiva, digámoslo de alguna forma. Vamos evitando crear menos código, evitar crear más líneas verticalmente, ¿cierto? Entonces miren otra forma de escribir ese constructor que yo les escribí ahí arriba. Está en la viñeta, en la tercera. Eso es otra forma. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esa es la forma también de llevar a cabo, de manejar los constructores, perdón. Esa es la forma de manejar los constructores cuando tenemos herencia, ¿cierto? Porque los constructores no se pueden heredar. Entonces miren lo que estamos haciendo ahí. Simplemente, ¿qué tiene de diferente arriba? Que antes de abrir la llave, le doy 2 puntos e inicializo las variables entre paréntesis, ¿cierto? Eso se puede hacer, ¿por qué? Porque para C++, tanto A como B, que son enteros, tienen la noción o el concepto de objeto. Entonces le estoy dando el valor a cada objeto, en vez de asignárselo como se lo asigno aquí como una variable. Entonces miren, muchachos, es de mecánica, es de que pues la idea es que se grabe en esta forma. Entonces generalmente siempre es el nombre del constructor con sus argumentos, ¿cierto? Obviamente declarados, hay que colocarle el tipo de dato que estoy ingresando, ¿cierto? 2 puntos. Y en la parte que sigue, cada una de las variables que deseo inicializar con el valor entre paréntesis. Cada una de las variables que deseo inicializar con el valor entre paréntesis. Y finalmente abro y cierro llaves. Esa forma es muy utilizada, muchachos. La forma que está aquí en la penúltima viñeta es exactamente la misma que les acabo de mencionar. La única diferencia es que yo le asigno un valor a las variables que declaro como argumentos. Entonces ya A2 y AB2 van a tener por defecto un 0. Esa es la única diferencia. Bueno, muchachos, hasta aquí llega el tema del quiz. Les propongo lo siguiente, les propongo que hagamos un break ya para que no suspendamos ahorita el otro tema. Hagamos un break si quiere para que repasen. Y apenas regresemos del break, hacemos el quiz, ¿les parece? ¿Cómo? Listo. Les voy a dar la hora, muchachos, en que abro el quiz. Ojo, a las 5, a las 8:05 abro el quiz. El que no esté, no lo presentará entonces, para que lo sepan. A las 8:05 abro el quiz. ¿Qué horas tenemos, bro? Las 45, las 7:45. O sea que tienen 20 minutos exactamente. Sí, ya.